La idea no es que yo sea un expositor, sino que tengamos una charla. Digo, a fin de cuentas, cuando nos juntamos y los compañeros me invitaron, se dio una conversación y una de las cosas que hablamos sobre el tema de autogestión, la propuesta era trabajar entre todos, justamente es ver que no es tan todo color de rosa y todas las dificultades que tenemos a lo interno de nuestra clase como al contexto, digamos, y lo que hace el sistema para impedirlo, digamos, o para impedir nuestra acción y demás. En los años 70 y anteriores, hablar de autogestión era casi como hablar de marcianos y vuelos extraterrestres, porque en realidad eh, en la Argentina había casi pleno empleo. En el caso de Alpargatas, yo trabajé en la época en que en la planta, esa planta sola de Florencio Varela, tenía 3.500 en una sola planta. Y participaba de un cordón industrial donde estaba Kitsa, estaba Peugeot, estaban las textiles hacia Capital, digamos, todo eso un cordón. Yo siempre digo que la rotonda de Alpargatas, que ahora hay un puente por arriba de la autopista, era como Constitución a las 6 de la mañana. Miles de trabajadores pasaban por ahí y en aquella época por todo el conurbano había líneas de colectivos y demás para traer los trabajadores a las fábricas. Sí, después de la dictadura, que en realidad vino con su, digamos, cuando hablamos de la dictadura siempre se hace hincapié en el genocidio, en la represión y demás, pero en realidad lo que hay que poner hincapié es para qué fue la dictadura, por qué. Un poco la referencia de las coordinadoras de gremios en lucha que se dieron en distintas regiones del país fue precisamente la organización de la clase trabajadora dentro de algunos gremios y por fuera de los gremios burocráticos, más burocráticos y demás. Entonces, yo siempre digo que para mí el golpe se dio en el momento de que en el 75 la clase trabajadora enfrentó el plan de Rodrigo, lo que se llamó el Rodrigazo, plan económico de la dictadura, después del 73, y la dictadura del 76 lo que vino es a cortar esa situación de rebelión, que además perdían el control de la clase trabajadora. Por ejemplo, tú dirías que las cooperativas nacieron más como una alternativa ideológica frente al todo lo que degeneró en el empleo, ¿no? O era más una forma de solucionar un fin. No, bueno, en el 76 lo que se da en la dictadura, a eso iba, es que apareció la financiarización, digamos, de la economía y volver a la primarización también, o sea, el tema de la preeminencia del movimiento financiero y también de volcarse a todo lo que es extractivismo, de todo lo que es agrícola, y de ahí salió esa cuestión, y destruir lo que es la industria nacional. Entonces, ese proceso lo que generó en la salida de la dictadura en el 82-83 fue precisamente la ruptura de esa situación de casi pleno empleo por la aparición de amplios bolsones de desocupación, ¿tá? Ya en el 80 y pico. Entonces ahí sí empiezan a aparecer algunas alternativas de cooperativismo por ejemplo, como fue el caso de Madercop. Y después, junto con otras cooperativas que venían eran compañeros desocupados, de gráficos, de frigoríficos, de distintos lugares, así se constituyó FECOTRA. Seguía siendo una respuesta muy, muy pequeña frente a la problemática que se empezaba a plantear, que después va a estallar todo el proceso que el menemismo vuelve a retomar con intensidad. Por eso cuando dicen 70 años de peronismo, de gobierno peronista, en realidad del 55 en adelante, pero más intensamente a partir de la dictadura, los procesos liberales fueron permanentes. Inclusive, en nombre del peronismo, digamos, Menem, todos sabemos que llegó con la propuesta de la revolución productiva, que iban a recuperar y qué sé yo, y en realidad fue el artífice de las privatizaciones, de la entrega de toda la estructura pública que se manejaba, digo, desde el acero hasta bueno, los puertos, la entrega de todo el sistema naviero argentino, los astilleros, digo, todo eso se cayó y se desarmó. En realidad la revolución fue la revolución liberal, digamos.
Ahí empieza a aparecer y bueno, desemboca en los fines de los 90 y en el 2001 ese proceso también de resistencia, pero ya en un retroceso, digo, cuando la privatización de YPF aparece el movimiento piquetero, digamos, en realidad los primeros piqueteros fueron trabajadores de YPF en el sur y en el norte, resistiendo, y que su herramienta de lucha fue cortar las rutas, porque estaban en los lugares más recónditos del país y para hacerse visible tenían que cortar las rutas. Ahí empieza también otra nueva caída de empresas y es cuando aparece el movimiento de empresas recuperadas. Ahí, por ejemplo, tú podrías establecer una diferencia entre las cooperativas más tradicionales, las empresas recuperadas, claro, la solidaria. Sí. A ver, cooperativas había, de hecho, la provincia de Buenos Aires era una provincia con casi cooperativa, digamos. Era cuando Alzogaray decía que la Argentina era socialista, más todo un sector, el sector agropecuario, era de pequeña escala, integrado en cooperativas agropecuarias, lácteas y demás en los pueblos. Además, se habían generado cooperativas de servicios, servicios eléctricos, agua, estaban las cooperativas de crédito. El sistema era muy interesante, sin ser una declaración política y armada desde alguna lógica centralista, digamos, de una propuesta de algún partido, sino, bueno, las comunidades se habían organizado de esa manera. El esquema de cuál era: producían lácteos, producían ganadería, producían lo agropecuario. Primero se proveía a sus propios pueblos y después se comercializaba en todo el país esas producciones, y los beneficios de eso iban a ¿dónde? El ahorro, la cooperativa de crédito. De hecho, una de las primeras medidas, por eso yo hablo de la inicialización de Martínez de Oz, fue lo que llamaron la Ley de Entidades Financieras. Con la Ley de Entidades Financieras prohibieron la existencia de las cooperativas de crédito y obligaron a todo el que tuviera actividad de ahorro y crédito se convirtieran en bancos. Y ahí surgió el Credicop, y surgieron una serie de bancos más chicos, obligados por la legislación y por la dictadura. Había todo un tema de organización. Bueno, estaba el hogar obrero, ¿se acuerdan? En la parte de consumo, que era toda una experiencia muy importante, porque era como una mutualización, una cooperativización del consumo. Con esa demanda, el propio hogar obrero generaba emprendimientos industriales o cosas que le proveían. En realidad, la destrucción del hogar obrero fue el ingreso de Carrefour y Walmart, por ejemplo, que fueron los dos principales superficies de consumo que ya venían con experiencias europeas. En realidad, las grandes superficies o esa política de consumo, de organización del consumo, pasó a manos del capital. Había nacido en Rochdale, en Inglaterra y demás, también en situaciones de crisis a partir de la producción industrial y demás. Los tipos vieron y decían, esto es un muy buen negocio. Y pasó a ser la organización de la demanda. Eso es un tema, creo, fundamental, que además, después con el tema de autogestión tenemos que tenerlo muy presente. Quizás el tema de la demanda es casi como la clave. Digo, si vos armás una cooperativa de trabajo o las empresas recuperadas y no tenés la demanda adecuada para que esa economía funcione, estás muerto antes de nacer. Lo primero que uno dice cuando hay un proyecto económico es plantear a quién le vas a vender, o a quién es tu cliente, quién va a motorizar el proceso económico de lo que vos producís. ¿Ah? Y esa es la demanda. Entonces, esa demanda alguien la organiza. Yo sé que a algunos se ponen muy mal cuando uno menciona el peronismo. Perón lo dijo, digamos, en términos, la economía o la organiza el Estado, en su lógica, o la organiza el capital. Digo, en este caso, lo organiza el capital y organiza desde el consumo, la producción y demás, y fundamentalmente el rol financiero. Y en ese sentido, por ejemplo, al estar como tan inmerso en el sistema de demanda, los procesos autogestivos, como qué límites veis al momento de presentarse a un mercado, ¿no? Justamente, esa es una de las dificultades más grandes que tenemos y que han tenido las empresas recuperadas, las cooperativas y demás, es precisamente el problema de su vínculo con el sistema.
otra vez comentábamos, las discusiones con compañeros, digamos, peronistas en el gobierno, en el Ministerio de Trabajo o en el Ministerio de Desarrollo Social respecto de los programas y demás. Es decir, bueno, no, las cooperativas tienen que competir. ¿Cómo va a competir una cooperativa de trabajadores con estas bestias o con un sistema en el cual está armado para otra cosa? Desde lo jurídico, desde lo financiero y además justamente que controlan la demanda. Las grandes superficies, lo que son los hipermercados y demás, a fin de cuentas dijeron, mirá lo que hacen las mutuales o lo que hacen las cooperativas de consumo. Juntan el poder de la demanda y con eso motorizan la economía desde una perspectiva cooperativa. Entonces los tipos dijeron, no, hagamos grandes superficies, ahí que vamos todos a comprar ahí, ¿y qué hacemos? Transferimos nuestro poder de compra. Y los tipos, reunidos en una superficie, reunidos en una monopolización de consumo, desde ahí, ¿qué controlan? Por un lado controlan el precio, porque ellos centralizan, digamos, la demanda, y por otro controlan a sus proveedores y le imponen los precios que le van a pagar, que es lo que discute la ley de góndolas, por ejemplo, es que en el lugar donde te ponen, a vos te ponen allá abajo, los cartelitos siempre están para los productos de otros, y además ocupan con todas las marcas, que en realidad son marcas, pero la empresa que controla esas marcas son 5, 6, 10. Son empresas que se han ido morfando a sus proveedores, digamos. Y de hecho hasta tienen marca propia, porque llegan a tener marca propia como tenía el Hogar Obrero. Copiaron toda una experiencia popular con todas las críticas, las contradicciones que uno pueda discutir, pero eso existía y era popular. Vuelvo al tema, la provincia de Buenos Aires, yo lo viví en la época que trabajé en el tema de consorcios productivos con municipios, cómo la Serenísima se morfó a las usinas lácteas. Entonces vos tenías en cada pueblo la usina láctea, que era la que todos los productores, pequeños productores, llevaban su leche ahí, y había cooperativas lácteas. ¿Y qué pasó? Empezaron con el tema de control sanitario y además con el precio. Entonces le pagaban 3 centavos más y el productor iba hacia los 3 centavos más de la Serenísima y empezaron a fundir a las cooperativas lácteas, por ejemplo. Claro, bueno, también había habido un salto generacional, y aquí vamos a la otra cuestión, que es la otra dificultad que tenemos, es que pasaron de la generación de los verdaderos chacareros. ¿Se acuerdan cuando el conflicto con el campo famoso? Cuando decían, ¿no?, que los chacareros, que a las 6 de la mañana se levantan, ese mundo no existe más. Mentira, eso es mentira. El proceso de transformación de la producción del campo también se dio en los 80-90. Todo lo que era esa producción que proveía a lo local y a la región pasó a ser soja, y además lo que era lácteo pasó a ser controlado exclusivamente por la Serenísima.